Ok. El Espíritu, no le visitoso mucho, pero ayer me puse a lavar el patio de mi casa de los suelos, de los zapatos, le dio para abajo otra vez, ¿verdad? El Espíritu Santo en la tierra, desde la creación. Nosotros, si miramos la Biblia, en la palabra, desde que empieza Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que miren, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Sobre las aguas, y las tinieblas estaban sobre el abismo. ¿Ok? Quiero que mire eso. Las aguas en la Biblia siempre van a tipificar la vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Las aguas. ¿Ok? ¿Se acuerda cuando bautizaron a Jesucristo? Fue sumergido en el agua y el Espíritu Santo bajó en una forma de paloma. Ahora, el conflicto entre la luz y las tinieblas es el fundamento de la guerra espiritual. Entonces, yo aquí me deja ver que el Espíritu Santo desde ese tiempo, desde ese momento, estaba en una lucha contra las tinieblas, ¿verdad? O sea, estaba ahí contra las tinieblas. Yo creo que, como siempre, cuando el Espíritu Santo venció a las tinieblas, sigue el siguiente versículo que dice que puso en orden todo, ¿verdad? Empezó en orden todo. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a estar en conflicto con las tinieblas. Por eso también es un gran ayudador con nosotros en este tiempo que no está Jesucristo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: yo me voy, pero en mi lugar mi Padre ha enviado al Espíritu Santo para que Él les recuerde todo lo que yo les he enseñado. Entonces el Espíritu Santo es un gran aliado para nosotros en la lucha o en la guerra espiritual. ¿Qué es una guerra espiritual? ¿Se acuerdan del objeto que rompimos en el domingo? Ok, cuando entablamos una oración así, es una lucha una guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas, ¿sí? La brujería, la hechicería, la santería. Entablamos una guerra espiritual cuando sabemos que alguien está poseído por el alcohol, las drogas, la prostitución, alguna situación. Entablamos una guerra. Entonces yo quiero decirle algo que es bien importante. Por eso usted debe, o sea, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Pero en una oración para una guerra espiritual, para cubrir a nuestros hijos, le tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que también empezar a meternos eso. Son tres, es el mismo Dios, pero son tres personas, ¿sí? Y cada una nos ayuda de una manera especial y diferente. Ahora, el Espíritu Santo tiene un poder creativo, dice la palabra de Dios, Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si nos fuéramos a Génesis 2, amados hermanos, veríamos otra creación, en donde ahí se dice específicamente: varón y hembra los creó, pero era una creación igual a su imagen y semejanza, pero espiritual, seres 100% espirituales. Aquí está hablando de Adán y de Eva, o de Adán, ¿verdad? Entonces, en la creación del hombre, la persona está en plural, o sea, está hablando y dice: entonces dijo Dios, hagamos, ¿verdad? A nuestra. Esto nos indica que siempre han estado involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si leemos el Nuevo Testamento, dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo y para Jesucristo.
Ok, entonces quiero que también imagine esto. Cuando empezó a poner en orden Dios la tierra, cuando el Espíritu Santo de Dios se paseaba sobre las aguas o se manifestaba sobre las aguas, ya había un plan decretado de parte de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo para la humanidad, o sea, era nuestra creación. Amén. Ya habían planeado ellos tres nuestra creación. Entonces el Espíritu Santo participa en la creación del hombre. Su naturaleza consiste en ser creativo. Ajá. Sin el Espíritu Santo no podríamos ser creativos. ¿Sí? ¿Está aquí? Se me queda viendo Isabel como muy asombrada. No. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a ser creativos. ¿Sí? Miren, hemos oído hablar de milagros tremendos como milagros creativos. Si alguien ha oído hablar de un milagro creativo, dígame qué es. Que nos esperaba. ¿Alguien más? Eli, ¿tú qué estabas haciendo con nosotros? Creativo para madurar o crecer No, creativo. Es por ejemplo, si alguien no tiene un dedo, el Espíritu Santo nos ayuda para que sea un milagro creativo. Si no tiene un riñón, si no oye, no tiene tapado un oído, alguna situación. Entonces, la función del Espíritu Santo es ser creativo. Ahora, ¿cómo va a dar más su poder creativo el Espíritu Santo? Ya lo vimos que por la palabra. Ahora, mire, dice los primeros versículos, o el primer versículo que leímos dice que es por la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Ok, sepárense las aguas de la tierra, y se separaron las aguas de la tierra. Y todo lo que enseña, ¿no? Génesis. Pero también puede ser por revelación. Por eso es importante la oración. ¿Sí? ¿Cómo me revela el Espíritu Santo? En oración. Entonces dice Job 33, versículo 4. Luz, ¿tienes Biblia? Sí, ok. El Espíritu Santo de Dios me hizo y Él sopló del Omnipotente y me dio vida. Y aquí está la revelación a Job. ¿Quién lo creó? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló del Omnipotente. ¿Alguien se acuerda del salmo que habla de el que abriga? A ver, uno solo. A ver, Eli. Ok, ¿se acuerda que ahí dimos una enseñanza de la cuadrimensión de Dios? ¿Sí? Está el que abriga bajo la sombra del Altísimo, morará del Omnipotente. Diré yo, y luego ¿cuál sigue? Son 4. Ahí está. Ok, sí. Aquí está. Mire, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confío. O sea, la cuadrimensión de Dios. Entonces aquí hay la revelación de parte de esa cuadrimensión de Dios a Job. Dice: el Espíritu Santo de Dios me hizo y el soplo de Él, léalo ahí, Omnipotente, me dio vida. ¿Está hablando de cuántas personas? De 2. El Espíritu de Dios y el Omnipotente. No, lea bien, lee. O sea, está bien que preguntes, pero lee ahí el versículo. Ahí lo tienes. Job, estamos en Job 33. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente. El soplo del Omnipotente. O sea, está teniendo la revelación que el Espíritu Santo
Acuérdate que estamos viendo la creatividad del Espíritu Santo. Es creativo. Cuando Él dice me hizo, o sea, el Espíritu Santo lo creó. Y dice, y Él sopló, el Espíritu Santo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, quiero explicarlo así. El Espíritu Santo lo hizo. Y estaba el Padre, el Omnipotente. Y el Omnipotente, ¿qué hizo? Sopló y le dio vida. O sea, quiero que lo visualicen así. Seguimos hablando de 3 personas. Amén. Dice, soplo es sinónimo de viento y de espíritu. El Espíritu del Omnipotente le dio vida a Job y él lo supo. Ahora, mire, es sencillo para nuestra actualidad. ¿Qué pasa cuando nace un bebé que acaba de nacer, que lo están sacando del vientre? ¿Qué pasa? Pero ¿por qué llora? Porque le pegan. Entonces en ese momento entra el soplo de vida. ¿Sí? El soplo de vida. Entonces quiero que mire que en todo tiempo y en todo momento está lo creativo del Espíritu Santo. Job lo supo. Entonces algo que ahora nosotros vamos a aprender es, ¿quién sopló en nosotros? Dios, el Omnipotente. Amén. O sea, Él nos ha dado vida. O sea, ¿cómo explicarle también esto? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios mismo nos dio de su soplo o de su espíritu para que tengamos vida. O sea, somos seres que venimos de la eternidad. Quiero que mire eso. O sea, esto a lo mejor no lo podemos entender, pero somos seres que fuimos formados en la eternidad y vivimos ahora aquí en la tierra. Y el que ha dado el soplo de vida es el Omnipotente, el que nos creó, el Espíritu Santo. Salmo 104:30. Ahí lo ven. Envías tu espíritu. Miren, quiero orar. Cuando veamos la palabra espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Ok? Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo es creador y creativo. Y renueva. ¿Qué decía la alabanza ahorita? Renuévame. ¿Sí decía? Renueva. Entonces el Espíritu Santo nos renueva. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Por eso es importante que nos bauticemos en agua y en espíritu, ¿verdad? Porque a muchos que no han sido bautizados les cuesta trabajo una renovación. Entonces nosotros, si el Espíritu Santo nos renueva, necesitamos ser bautizados. Me decía David que lleva 1 año dando la enseñanza del bautismo, pues empezaron 10 y nada más vamos a bautizarlos. Pues imagínate 1 año, pues ya se fueron de la iglesia. Por eso es importante, y hago aquí un hincapié. Cuando usted dice, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿qué impide bautizarme? ¿Qué impide bautizarme? Nada. Si hay agua, a bautizarnos. ¿Ok? Pero también, por ejemplo, Luz y Betsabé, que todavía no se bautiza, ¿verdad? Yo no me he dicho nunca. Sí, no se ha hecho nada, pero bueno, ya tenemos 2 para ir a bautizar. Entonces, vayamos pensando en el bautizo, ¿verdad? Ahora, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios? Durante el tiempo antiguo, Viejo Testamento, se manifestó a hombres escogidos como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová y mi Espíritu, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo se manifestó? Como Espíritu de Dios, fuerte, como Espíritu de Jehová y como mi Espíritu.
como Espíritu de Dios, lo vemos en Éxodo 31, del 1 al 5, y se manifiesta el Espíritu Santo para cumplir un propósito divino. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Urí, hijo de Hur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase. Oh, mira qué maravilloso. Aquí vemos el poder creativo del Espíritu Santo. ¿Sí? Miren, alguien que supongo yo no sabía hacer nada. ¿Sí? Porque Dios le dijo a Moisés, yo lo he llenado de mi espíritu. Y vean en cuántas cosas, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños en madera, oro y plata. Y toda clase de labor. Entonces, ¿se acuerdan cuando hemos tenido las prédicas de que hemos dicho que nuestros logros no son nuestros? ¿Quién es el que está operando para que tengamos esos talentos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Se está manifestando. Luz, se manifiesta el Espíritu Santo para poder haber tenido un buen aprendizaje y poder llevar a cabo la realización. No es común ver una mujer que repare hornos, lavadoras, ni refrigeradores. ¿O sí es común? Pero entonces, ¿quién se está manifestando ahí? El Espíritu de Dios. Está manifestando para que mis talentos salgan a flote. Ahora, entre más talentos tengamos que derrame el Espíritu, podemos realizar, según miro yo aquí, le dice, para trabajar en toda clase, diga conmigo toda clase. Toda clase es toda clase. No nada más refrigeración, lavadoras, microondas, sino electricidad, reparación de bombas. Ahora, toda clase, plomería, pintura. ¿Se da cuenta? Pero es el Espíritu Santo el que está haciendo algo creacional y se está manifestando. Aquí se manifestó para cumplir un propósito divino, que era realizar los adornos del templo para el Señor, ¿verdad? También se puede manifestar en el campo profético. Miren, cuando la profecía viene del Espíritu Santo se va a cumplir. Porque quiero que mire esto. Se va a manifestar el Espíritu Santo en el campo profético, en profecías. Dice, y Samuel, 1 Samuel 10:10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces, vamos a ver, 1 Samuel. Primera de Samuel, porque quiero leer el contexto. 10. Cuando Saúl y su ayudante llegaron a Judea, se encontraron con un grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos. La gente que lo conocía y lo veía profetizar en compañía de aquellos profetas empezó a decir, ¿qué le pasa al hijo de Quis? Y esos profetas, ¿de dónde salieron? Hasta Saúl es profeta, y así fue como nació el dicho, hasta Saúl es profeta. Entonces, en el campo profético, el que se manifiesta para profetizar es el Espíritu Santo. Tiene que tener una llenura
del Espíritu Santo. Entonces, si tiene que tener una llenura del Espíritu Santo, el profeta tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante. Ahora, también puede venir un espíritu profético que puede caer en todos y que todos empecemos a profetizar. Ahora, también quiero que mire esto. Cuando el domingo que veíamos la oración de Natalia con la niña, ¿qué estaba haciendo? Orando y profetizándole a la niña, ¿sí? Para protegerla de cualquier ataque del maligno, enfermedades. Entonces, cuando nosotros oramos, pero lanzamos la palabra de profecía, y cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, estamos profetizando un bienestar para nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país. Amén. Sí, amén. Mire, por ejemplo, bueno, yo no estoy muy de acuerdo por muchas cosas que nos han hecho y que hemos visto que están mal. Hay dos movimientos muy grandes. Uno se llama el que nos dejó plantado con todo el material, que fue a la iglesia y vendió cosas, tenis y chamarras, ¿cómo se llama? 1 millón para Jesús. Nos dejó plantados con todo el material. Y el otro se llama oración, ¿qué? Son dos, que son así como que nos hicieron para a ver quién era mejor. ¿Por qué saqué esto? Porque en esos movimientos, a veces en la oración, se enfrascan nada más en buscar a la gente que en orar y profetizar para el pueblo de México. Se encargan más en tener lleno de gente que en lanzar un espíritu o pedir un espíritu de profecía o pedirle al Espíritu Santo que lo respalde para profetizar por México. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que también pedir el respaldo del Espíritu Santo. Dice 1 Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también, ¿qué? Profetizar. Entonces, ¿cualquiera puede profetizar? Sí. ¿Cuando viene quién? El Espíritu. El Espíritu Santo. A ver. Cuando profeticemos, mire, hay mucha gente que porque dan bien, me dice el Señor que vas a ser gran empresario, que tu negocio se va a levantar y que vas a tener una situación, una economía tremenda, pero le cae bien, quedó bien. Cuando sea de Dios, cuando usted sienta el Espíritu Santo, el domingo, yo no sé, Sergio, tú sentías algo especial el domingo. ¿Qué se sentía? El fuego del Espíritu Santo allá en la iglesia donde fue, pero tremendo calor que se sentía. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta con algunas situaciones, como un calor intenso, como que se te duerme la lengua para que empezar a hablar en lenguas, o alguna situación, o alguna visión de éxtasis, ¿no? Tienes que estar seguro que es el Espíritu Santo el que te dice que profetices. No vayamos a caer en ser queda bien. No caigamos en ser queda bien. No porque me cae bien le voy a profetizar. No. O sea, que sea el Espíritu Santo el que te profetice. Yo se los dije esa vez, de los puestos, de los trabajos, y se está cumpliendo la palabra. En algún momento cuando Pedro y Alejandra perdieron a su hija, ¿se acuerdan que hubo un aborto? Profeticé que iban a tener otro bebé, que no se preocuparan, y tuvieron otro bebé. Pero tienes que estar seguro que es el Espíritu Santo. Yo si acaso he profetizado 4 veces. Ahorita he profetizado 2 veces aquí. Pero si van 6 veces, han sido muchas en 20 años. Pero tienes que estar seguro que es el Espíritu Santo de Dios el que te está avalando, ¿verdad? La manifestación podía ser diferente cada vez.
Dice 1 Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Con qué? Con poder. Y se encendió en ira en gran manera. Fíjense bien. Aquí llamaríamos el celo de Dios. ¿Sí? Pero también el Espíritu Santo de Dios se manifestaba con David para la guerra carnal. ¿Sí o no? Le guiaba le daba la estrategia. Entonces, la manifestación puede ser diferente cada vez. Ahora, también se manifiesta como el Espíritu de Jehová. Jueces 13 del 24 al 25. Habla de Sansón. ¿Alguien ha oído hablar de Sansón? ¿Sí sabe quién es? Sí. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y él creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. A ver, miren, muchos, cuando leemos la Biblia, aquella mujer o aquel personaje que estaba empeñado en atrapar a Sansón, ¿en qué pensaban que radicaba su fuerza? En sus cabellos, porque una de las profecías o uno de los requisitos era que nunca se iba a cortar el pelo. Traía rastas como los jamaiquinos el Sansón. No, porque imagínense no cortarse el pelo. Yo me lo imagino así como los jamaiquinos con rastas, ¿no? Hasta acá, ¿no? Entonces, ellos pensaron que lo iban a vencer cuando le cortan el pelo. Pero cuando le cortan el pelo, ella había desobedecido, ya había bebido, ya se había casado con mujeres que le prohibieron, que le dijeron que no se casara, que no las buscara, y lo que se alejó de él, ¿qué fue? El Espíritu Santo. No eran las fuerzas del cabello, sino que a consecuencia de sus actos se alejó el Espíritu Santo, y por eso él ya no tuvo fuerzas. Y si recuerda el libro, va a tener que leer ese libro completo, ¿sí? Ahí subraya, Lelis, para que veas la historia de Sansón en la Biblia. Ajá. Hermano, si lee el libro completo, cuando él clama otra vez a Dios, regresa el Espíritu Santo, no las fuerzas, el Espíritu Santo que lo dotaba de poder. En Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿A quién despedazó Sansón? A un león. ¿Quién descendió sobre él? Oiga, dígame ahora quién había ahí que cuando bajaba el oso lo despedazaba, que cuando bajaba el león lo despedazaba, que cuando bajaba el lobo lo despedazaba cuando quería comerse las ovejas. ¿Quién dijo eso? David, el rey David. ¿Quién estaba sobre el rey David entonces? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo desde dónde ya somos predestinados? Porque David no era rey, ya había sido ungido. Pero quiero que vea, después le voy a dar una enseñanza de por qué el ungimiento en redoma y no en cuerno, porque a unos los ungieron con cuerno y a otros con redoma. Ajá. Pero desde que fue ungido David, ya estaba el Espíritu Santo sobre él. Por eso tenía esa fuerza para despedazar al león, al lobo, al oso, ¿verdad? Cuando iba en contra de las ovejas. Entonces, Jueces 14:16 dice, no, ya lo leí, ¿verdad? También el Espíritu Santo se manifiesta para activar la presencia y la unción del Espíritu en la vida de David. Primera libro de Samuel 16, versículo 13. Mira, aquí está lo que le iba a ver. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá el profeta.
Amén. Entonces quiero que miren, desde ahí estaba el Espíritu Santo con David. ¿Desde cuándo? Desde el ungimiento. Y yo creo que desde antes, desde que Dios le manifestó al profeta, no te fijes en su apariencia. No te fijes en su apariencia. Saúl, mira aquí está, fue ungido con una redoma de aceite. David con todo el cuerno. Hay una importancia también sobre el ungimiento. Es importante el ungimiento para un nombramiento pastoral, evangelístico, apostólico, apóstol, maestro, ¿verdad? Pastor, profeta. El ungimiento. Por eso aquel que te unge tiene que tener comunión con el Señor, ¿verdad? Para cuando se manifiesta el Espíritu Santo, diga, vas a ungir a este. Sí, quiero que lo unjas como mi siervo. Amén. Dice 2 Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en. ¿Quién habló? El Espíritu. No habló mis deseos, mis intenciones, mi corazón. No habló eso. ¿Habló quién? El Espíritu de Dios. Amén. Por eso debemos estar seguros que es Dios, no que soy yo. A lo mejor le quiero dar una palabra de ánimo, pero no puedo decirle, le puedo decir, oye, yo quisiera que el Señor te ayudara en él, pero no digamos, Dios me dijo, o así dice Dios. Y ha habido esos pastores o hermanos, en la iglesia los invité, que después me arrepentí, pero eso de Dios me dijo, o así dice Dios, no. Aquí Samuel es claro, la Biblia es clara, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Amén. Entonces también el Espíritu Santo se puede manifestar por mi espíritu. Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y les haré reposar sobre su tierra y sabrán que yo hablé, que yo Jehová hablé y lo dice Jehová. ¿Dónde pondrá de su espíritu? En nosotros. Amén. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu Santo? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, el Espíritu Santo todo lo ve. Todo lo ve. Amén. El Espíritu Santo se puede manifestar por revelación. Nehemías 9:19-20. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen Espíritu Santo para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, agua les diste para su sed. Okay. Ahí hay la revelación en el profeta Nehemías, el que se manifestaba, ¿verdad? Ahí era a través de la luna, de la columna de fuego, de la nube y del maná del Espíritu Santo. Ageo 2:5 dice, según el pacto que hice con ustedes cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu Santo estará en medio de ustedes, no temas. ¿Quién va a estar en medio de nosotros? Según el pacto de ¿quién? De Dios, cuando saliste de Egipto. Acuérdense, Egipto es figura del mundo, de lo terrenal. Entonces, cuando nosotros salimos del mundo, Dios hace un pacto y dice que el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, estará
con nosotros. El Espíritu Santo guió y enseñó a los israelitas su paso por el desierto. Isaías profetiza. El ungimiento del Mesías es profetizado. Esta es la profecía para nuestro Señor Jesucristo. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre el Espíritu de Jehová, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia y espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Esos atributos, ¿quién los tiene? Nuestro Señor Jesucristo. El Pentecostés, ¿se acuerdan del día del Pentecostés? Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre todos aquellos, ¿no? Dice Isaías 32:15: hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y campo fértil sea estimado por el bosque. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: y ustedes recibirán poder cuando reciban al Espíritu Santo de Dios. Hasta esos momentos. Entonces, el Espíritu Santo es profetizado, ¿verdad? Isaías 6. Sí, 6. No, Isaías 43. No, 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Porque yo derramaré aguas sobre él, sequedad y ríos de la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Quién es ese? Jesucristo. Ezequiel y la revelación. El Espíritu Santo tiene profundidades en su revelación. Dice Ezequiel 8:3: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo la que provoca a celos. ¿De cuál Jerusalén está hablando? De la Jerusalén celestial, ¿verdad? De la Jerusalén celestial. Ezequiel 11:5: vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: así ha dicho Jehová, así habéis hablado, a casa de Israel, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu ya las he entendido. O sea, pero quiero que mire que en la mayoría siempre va a haber: y vino sobre mí el Espíritu, ¿verdad? Ezequiel, que es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Mi Espíritu. Dice Ezequiel 36:27: y pondré dentro de ustedes mi Espíritu Santo, y haré que amen mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan. ¿Quién nos va a ayudar a obedecer la Biblia? El Espíritu Santo. Amén. A cumplir los mandamientos y a cumplir los estatutos. El Espíritu Santo tiene poder, ¿verdad?, en la palabra profética. Ezequiel 37:9, y este lo hemos oído muchas veces. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Mire,
Es que hablamos de guerra espiritual y de engaños, ¿verdad? ¿Alguien ha visto la película de la momia? Creo que es la primera o la segunda. ¿Sí se ha dado cuenta que hay un ejército de muertos? Sí. Y quiero que mire cómo lo utiliza el diablo para engañarlos. ¿Quién es el único que puede darle vida? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. También lo estaba viendo, me llegó un flashazo ahí. De ahí un diablo con unos cuernos mochados que sale en una película. Hellboy. También según ayuda a la humanidad, y es el diablo. Entonces quiero que mire cómo el Espíritu Santo nos va dando discernimiento, ¿verdad? Para que tampoco nosotros creamos esas fantasías. El único es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. El diablo no es creativo, ¿ok? El diablo no puede crear nada. Tiene un ejército que nos engaña, pero el diablo no es creativo. Amén. Joel y la revelación, hijos, también cuando lean Joel va a estar tremendo. El Espíritu Santo en su unción profética en la iglesia. Joel 2:28, y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento, dice: y después derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Es el día grande, manifiesto del Señor, ¿verdad? Los últimos tiempos en donde el Señor va a derramar de su Espíritu Santo, ¿verdad? Esta profecía se cumplirá después de la restauración y la restitución. O sea, necesitamos estar restaurados. Mire, otro requisito para profetizar: necesitamos estar restaurados, transformados. Es decir, que ya hayamos dejado ese viejo hombre o esa vieja mujer, ¿verdad? Ya, esto vendrá hasta la restauración y restitución. ¿Qué es la restitución? ¿Qué hizo? ¿Qué le fue quitado a Adán y Eva cuando fueron sacados del Huerto del Edén. Edén? La autoridad. Ellos tenían autoridad sobre todos los animales. Tenían todo, ¿sí o no?, a su disposición. Sí. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Esa autoridad nos fue restituida ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. Cuando murió en el madero. Entonces, ya tenemos la autoridad. Ahora necesitamos ser restaurados, transformados. Amén. Amén. Zacarías y la revelación. La presencia del Espíritu Santo es superior a toda la fuerza del hombre. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Para qué es esa palabra? Para la iglesia. ¿Para que nos la dio la mamá Emma? ¿Sí? Que no es con espada ni con espíritu, ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Y eso nos habla, miren hermanos, de ser una iglesia de oración. ¿Sabe que se ha ido transformando todo a través de la oración? ¿Sí, amén? Ya se lo dije yo. El que no se quería salir de la iglesia del valle era yo. Pero yo ya sabía que teníamos que salirnos de ahí, ¿no? Entonces, pero el Espíritu Santo nos dice: no con espada, ni con fuerzas, ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Le voy a parar aquí porque ya me duele la garganta. Pero se van a quedar de tarea la hoja 9 y 10. ¿Sí?
Usted va a poner ahí, ¿desde cuándo se manifiesta el Espíritu Santo sobre la tierra? A ver, vamos a hacer un ensayo. ¿Desde cuándo se manifiesta? Desde la creación. Desde la creación, desde Génesis 1, versículo 2, ¿verdad? Ahora aquí se menciona las formas o los nombres como se manifestó el Espíritu Santo. Vimos 3, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Mencione cómo el Espíritu Santo fue conocido por hombres escogidos de Dios en el tiempo. Habla sobre los profetas, ¿verdad? Y aquellos. Y mencione 3 instancias donde Isaías profetiza acerca del Espíritu Santo. La Biblia, ahora, tiene que leer el libro de Isaías. Ahí pongan abajo tarea también. Escudriñar la vida del profeta Isaías. Ahí dice tarea primero. Y aquí le va a quedar media página en su hoja, si me enseña media página. Aquí va a poner su tarea de lo referente al profeta Isaías. Amén. Entonces me va a entregar 2 hojas la próxima clase. ¿Sí? ¿Se me lo ven? Amén. Ok. Y ahí queda. ¿Qué le parece si oramos? Le damos gracias al Señor.